Muy bien, estamos en otro encuentro de Caminos de la Vida, acá en este espacio de WeTalker y Caminos para el Desarrollo Personal. Hoy vamos a hablar con un jujeño particular. Digo jujeño porque tiene esa tonadita del interior. Se llama Diego Pons. De base es médico veterinario, pero ahora van a ver a dónde llegó, porque él está estudiando el instructorado de Mindfulness, es coach organizacional, es egresado del mundo de las ideas, está haciendo un doctorado en dirección de innovación sistémica. Yo lo simplifico diciendo que es un experto en innovación. Ahora él nos va a contar más. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mónica? ¿Bien? Todo bien, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un placer hablar con alguien que está en el mundo de las universidades, de las empresas, este espacio en el que habitualmente hablamos de cuestiones más internas, de procesos internos, pero lo que me sorprendió de tu abordaje es justamente tu mirada hacia el interior de las personas. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te transformaste en esto que estás construyendo de vos mismo? Bueno, la verdad que creo que es un proceso. O sea, uno va pegando ciertos banquinazos en la vida. Sí. Yo siempre me defino como un millennial errático, ¿no? Porque tuve 14 trabajos, me aburría, pero siempre me llevaba experiencias de esos trabajos, al extremo que cuando tuve mi último trabajo en relación de dependencia, mi trabajo como consultor pasó a hacer darle a las empresas todas aquellas cosas que yo hubiese necesitado en el trabajo de mis empresas, claro, ¿no? Entonces es como que uno fue construyendo eso. Creo que tuve la suerte de tener una carrera profesional bastante como secuencial. No, o sea, no fue tan exponencial, entonces era como que iba aprendiendo y iba encontrando mi lugarcito. Y bueno, y así me fui preparando con mucha capacitación. ¿En qué momento dejaste la veterinaria? Yo siempre digo que en realidad no ejercí la veterinaria porque creo que en el único momento que trabajé haciendo clínica fue mientras buscaba trabajo en Buenos Aires en una veterinaria. Hacía guardias nocturnas. De eso te puedo contar unas cuantas anécdotas, claro, importantes sobre eso. Sí. Pero y después sí, la veterinaria me permitió como conseguir mi primer trabajo porque buscaba en un veterinario ir a trabajar al campo. Pero el campo uno cree que va a trabajar en la clínica y empieza a trabajar es un ecosistema, ¿no? Donde se vincula a la naturaleza, a los animales y las personas. Y yo me fui para el lado más de las personas. Claro, mira qué interesante. Ahora, vos estás viviendo en un pueblo pequeño del sur de Santa Fe, sin embargo te estás especializando en innovación. ¿Cómo son estos dos mundos? ¿Cómo los integrás? Bueno, vivo en Santa Fe porque mi mujer es santafesina, es rufinense, que fue justamente muy cerca de ahí estaba mi primer trabajo. Y en realidad trabajo en un montón de lugares, trabajo muy adentro de las empresas, viajo mucho por ese tema, o sea que es mi lugar como de anclar, ¿sí? No es mi lugar de vivir. Claro. Entonces yo anclo en la familia y en los momentos más íntimos en Rufino, claro, que tampoco cuando estoy con tiempo libre estamos mucho tiempo en Rufino, pues viajamos mucho en familia también, hay toda una cuestión de maratones de montaña y pasiones que pasan por ese lado y por mucho viaje a lugares lindos y mini vacaciones. Pero bueno, se lleva por ese lado. Trato de volcar en lo que puedo, sobre todo en esta comunidad de Rufino, lo que puedo acercar. De hecho, pude llevar en algún momento los clubes TED ahí. Fui el facilitador de todo el sur de Santa Fe, como de esto que yo llamo PPOA, el tiempo pulmón para otras actividades. Ahí es donde entra el voluntariado en mi vida, y generalmente todo el voluntariado está vinculado o con clubes de rugby o de deporte en general o con la educación, ¿no? Claro. Para mí es muy importante este tema también de anclar en el voluntariado, de tener un tiempo para hacer algo porque realmente porque nos apasiona y porque tenemos vocación y para hacer eso. Sin el yugo de las cuentas y de la plata del dinero. Ahora, ¿qué hace un experto en innovación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación? Bueno, yo soy bastante crítico de lo que pasa hoy en día con la innovación, porque creo que hay algunos estudios que, si bien
son bastante antiguos, son de la década del 60. Hay algunas curvas de adopción de innovación que hablan que hay un 50% de la gente o que es un adoptante tardío, que le llaman tradicionalista, o un escéptico. Y hay una población, ¿no? En muchos ejercicios cuando uno dice, bueno, levanten la mano los que realmente se sienten cómodos con la innovación o los que no se sienten cómodos con la innovación, hay un porcentaje, no sé si un 50%, pero hay un porcentaje de gente que no se siente cómoda, pero básicamente no se siente cómoda porque toda la innovación es parte de un proceso de cambio, de transformación. Claro. Y eso significa salir de tu zona de confort. Entonces, realmente cuando todos hablamos hay que salir de la zona de confort, etcétera. Innovar te está moviendo de la zona de confort a una zona de tensión. Me pregunta a mí me encanta estar en la zona de tensión, porque me encanta la adrenalina, pero no necesariamente a toda la gente le interesa estar en la zona de tensión. Ojo, que después de la zona de tensión lo que viene es la zona de conflicto, ¿no? Y la innovación por ahí se va sin escalas a ese punto. Entonces, ahí yo creo que estamos vendiendo la innovación de una forma que no es muy amigable. Claro, que asusta. Asusta, ¿no? Porque la incertidumbre es complicada manejarla. Exacto, y porque muchas veces es difícil, cuando uno trabaja sobre el proceso de cambio, trabajar desde la oferta. Es difícil que yo llegue un día a tu casa, Mónica, y te diga, mira, Mónica, estuve pensando, vos tenés que cambiar. Y vos me decís, Diego, buenísimo, pero vos estás totalmente loco. Yo voy a cambiar el día, claro, yo voy a cambiar el día que realmente necesite ese cambio. Sí. Entonces, es muy difícil desde la oferta. Ahora, cuando uno está en un mundo laboral, o cambias o te quedas afuera del sistema. Ahí está. ¿No? Sí, entonces, ahí es donde yo creo que hay que controlar ese tema de la innovación. No lo estamos, generalmente estamos preparando el discurso o la comunicación interna en este caso. Está bien dicho así, ¿no? Bueno, tal cual. Una estrategia de comunicación interna la estamos preparando para todos aquellos que sabemos que no tienen problema y no para los escépticos. Y creo que justamente lo que tenemos que hacer, más allá que todo el mundo diga, otra vez hablando de este tema y que a aquellos que están subidos a la innovación les parezca aburrido, el mensaje tiene que ser ir hacia los escépticos de la innovación. Eso te iba a preguntar, porque vos que trabajás tanto en empresas, yo me imagino que te encontrás con personas que se resisten completamente y hoy en día también es complicado excluirlas. Por ejemplo, de un ámbito laboral, no podés tan fácilmente excluir a una persona que no te acompaña con una propuesta de innovación. ¿Cómo se trabaja a las personas más difíciles? Mira, es complejo. Es complejo. Estamos en un punto en donde hay muchísima bibliografía y muchísima metodología para trabajar sobre millennials y centennials. Y nos olvidamos de que las organizaciones hoy en día, según las estadísticas del INDEC, estamos en un punto de paridad, o sea, en un punto de quiebre. Hay la misma cantidad de millennials y centennials con capacidad en edad de trabajar, que la misma cantidad que supra 40, o sea, mayores de 40, entre 40 y 67 años. Claro. Pero prácticamente no escribimos para esa gente. Y justamente esa es la gente que tiene que modificar. O sea, si yo preparo una organización para recibir a los centennials y a los millennials, van a encontrar una organización que se amolda a ellos. Pero al amoldarse a ellos muchas veces se desamolda para la gente más tradicional, que son esas personas que hace 30 años que están trabajando en una empresa, que hay que trabajar en un proceso de cambio que cuesta muchísimo cambiar, porque todos esos cambios también tienen que ver con cuestiones tecnológicas que ellos no nacieron manejando. Entonces ya es todo un logro que hagan lo que están haciendo. Y por otro lado, dos cosas. No se pueden desvincular un poco desde el rol de la responsabilidad social de la empresa por la edad que tienen, claro, pero otra importantísima por el costo. Claro, es cierto. Hoy en día en algunas empresas prescindir de una persona que tiene 40 años de servicio o 35 años de servicio es darle un pedazo importante, un porcentaje muy importante de la propia empresa. Tal cual, sí. ¿No? Entonces, hay que trabajarlo, para mí, esas cosas hay que trabajarlo desde el testimonio. O sea, yo creo muchísimo en el benchmark, ¿no? Encontrar en dónde personas de la misma edad pudieron pasar esta etapa, más allá de que los rubros sean totalmente diferentes, y empezar a cruzarlos, ¿no? Y que sean ellos los que se cuentan cómo lo pasaron. Porque si no, es muy difícil desde ese punto que un joven te diga, che, pero viejo, claro, ¿cómo le va a tener miedo a esto si yo desde que nací lo tengo? Sí, bueno, pero el viejo no lo tiene desde que nació. Exactamente. Vos hablás de tensiones emocionales, porque quiero que lleguemos ahí al mundo profundo, interno,
íntimo del desarrollo de una persona ante un desafío de la innovación. ¿Qué tipo de tensiones emocionales maneja o a los que se enfrenta una persona? Bueno, yo creo que en todo proceso de cambio hay una curvita que tiene algunas tensiones restrictivas, ¿no? Y otras impulsoras. Las restrictivas pasan más que nada por la negación, ¿no? Por el enojo, por la tristeza, por el miedo, que justamente son restrictivas porque me inmovilizan. Ahora, cuando yo le pongo el efecto suricata, Claro. Uno nunca puede estar peor que en una situación donde tiene miedo, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto que le llamamos un poco el Valle de la Muerte, donde esa curva ya fue al miedo, es como que saca la cabeza como una suricata y empieza a decir, bueno, y ahí es donde empiezan las emociones impulsoras, que son un poco, tienen que ver un poco con la exploración, con la aceptación, hasta que me subo a ese cambio, ¿no? Pero esa curva, es importante entender que esa curva de esas 4 emociones, que son la negación, el enojo, la tristeza y el miedo, hay que transitarlas. Lo que uno tiene que hacer es tratar primero de contener al equipo o a las personas. Y después, por otro lado, pensando en la empresa, ¿no? Porque uno también, esto lo pone en foco de las personas y también de la empresa, esa curva tiene que pasar lo más rápido posible. Claro, totalmente. O sea, pues yo no te puedo dar 2 años porque... Pare de sufrir. Pare de sufrir, porque, a ver, si mi equipo, ¿no? Todos los meses sale uno de esa situación, voy a tener un híbrido que va a ser, ¿no? Va a ser más difícil que atarle los cordones a un 100 pies. Ahí es donde yo creo que se complica eso. Entonces, es mucho laburo en equipo, mucha contención y mucho testimonio. Mucho testimonio. Para mí, en las empresas es muy importante, todos pasamos por el proceso de cambio sin darnos cuenta. En nuestra vida principal, que es la vida familiar o la otra vida, no la laboral. Claro. Esa es la vida principal. Para mí sí, porque, a ver, en realidad yo despotrico sobre muchas teorías. Una de esas teorías es el equilibrio familia-trabajo. O sea, eso es, ya plantear que es una cosa o la otra, automáticamente cuando vos hablas de equilibrio, si estás bien con uno, estás desequilibrado con la otra, ¿no? Entonces, yo hablo de armonía, en ese caso. La armonía es mucho más del momento, de cada una de las personas, etcétera. Pero, volviendo a lo que me decías, me parece que ahí es donde nosotros podemos anclar las experiencias. Porque, a ver, contame cómo el día que te enteraste que te tenías que mudar y que tenías que estar una semana embalando cosas, ¿qué te pasó? Y al principio lo primero que dije, no voy a poder ir a jugar al fútbol porque tengo que ayudar a mamá para embalar estas cosas. Bueno, y ahí hubo, ¿no? ¿Y cómo lo manejaste? Después uno puede, a ver, empiezo con una mudanza para terminar con la ruptura con un amor, para el divorcio de papá y de mamá o la muerte de un ser querido, etcétera. O sea, no. Tal cual. Y trato de construir desde ese punto. Y siempre tratando de encontrar el testimonio de otro, ¿no? Charlemos con tus amigos, charla con tus amigos cómo lo manejaron. Pues, para mí el testimonio de otro es tan potente porque te está hablando desde la vivencia. Claro. Porque a mí no me alcanza la vida para transitar todas las experiencias de las que tengo muchas veces con las que tengo que trabajar. Entonces digo, bueno, a ver, pensemos a quién le puede haber pasado a alguien. Hay veces que podemos ver, hoy en día con Netflix podemos hacer referencia a una serie o a una película o buscar una letra de una canción en donde alguien, ¿no? Y es como humanizar un poco más esas cosas. Eso es fundamental, me parece, porque creo que hay mucho de este lenguaje que ya se está volviendo viejo, por suerte, pero este lenguaje que empezaba, bueno, los 10 pasos apelaba a una irrealidad, ¿no? Sí, a una irrealidad. Sí, es casi como una receta de cocina. Totalmente. Vos, Diego, tenés algunas figuras que a mí me parecen muy graciosas cuando vos calificás o clasificás a las personas en este proceso de desarrollo. Y nos reímos porque tienen nombres, aparte muy argentinos, porque el Homo nabus, si vas a otro país lo tenés que traducir. Lo tengo que traducir, sí. Explícame un poco esta figura, porque vos, ya sé que vos sos el Homo capus, no. pero lleguemos después al Homo capus. Tenemos varios homos acá. ¿Cómo fue? En realidad fue algo que, a ver, hay veces que uno se mete cosas tan en estas charlas o tiene que descontracturar un poco esto y yo decía, tenemos que ser prácticos. Bueno, cuando no somos prácticos, ¿qué somos? Y ahí empecé a construir estos personajes
te lo voy a poner en contexto, un poco contándote de cómo nació esto. Un día estábamos trabajando con un equipo de trabajo, tratando de resolver un problema, o un desafío, como me gusta decirle a mí, y habíamos quemado varias reuniones y seguíamos trancados. Entonces yo dije, nos quedamos sin ancho de inteligencia. Como el ancho de banda. Como el ancho de banda versus el ancho de inteligencia. Pero no es que nos volvimos tontos. O sea, la inteligencia que tenía en ese momento el grupo y las metodologías que estábamos usando no nos alcanzaban para resolverlo. Entonces, automáticamente, cuando dijimos, no da para más esto, ahí empecé a ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Algunos tiraron la toalla, despotricaron, no servimos para nada, nos sentimos unos nabos. Y cuando dijeron, nos sentimos unos nabos, yo dije, ahí está, esos son el homo nabus, ¿no? Es el que no puede resolverlo y lo dice abiertamente. Pero mientras estos homo nabus gritaban y despotricaban y un poco como se autoflagelaban, ¿no? Eran como intrapunitivos, ¿no? La culpa estaba dentro de ellos. Había otros que no levantaban la cabeza y seguían escribiendo. Y yo dije, no sean tosudos, no lo vamos a resolver. Entonces, automáticamente genera la otra categoría, que son los homos solitarios tosudos, ¿no? Que siguen. Y muchas veces, esto pasa muchas veces, ensimismamos tanto de los desafíos o de los problemas, perdemos perspectiva. Y generalmente cuando estamos en condiciones de resolverlo solo, el problema pasa a ser otro, ¿no? Entonces le metemos mucho a profundidad en el tema, y bueno, cuando llega el momento, el problema ya pasó, entonces ahora tenés otro problema, porque ese problema ya perdió el momento de solucionarlo. Interesante, sí. Entonces, y después, aquellos que reconocían diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Al principio le había dicho, los que traen un poco de tranquilidad, digo, le había puesto como homo sapiens, ¿no? Bueno, hombres normales, que después le dije, no, en realidad son unos capos, porque reconocen que no pueden resolver, pero están predispuestos a avanzar un poco más. Y en ese momento de que esto decían, bueno, ¿cómo seguimos? Apareció una persona que siempre en el equipo hay, que dice, miren, yo les voy a contar un poco qué es lo que yo vi después de todo esto. Nos quedamos sin inteligencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar a alguien que le haya pasado, algún equipo que haya pasado por esta situación. Entonces, a ese lo nombré el homo practicus, ¿no? Y justamente yo creo que ser práctico hoy en día es, ante cualquier desafío, primero preguntarse o buscar alguna situación similar. Eso es un ahorro de economía y de calidad terrible. Totalmente. No porque nos va a dar las soluciones, pero nos va a poner alerta de todas aquellas cosas, nos va a allanar el camino. Todas aquellas cosas que son difíciles de resolver, ellos nos lo van a poner, me van a decir, no, mira esto, no le des bolilla, andate por este lado, andate por el otro. Y ese homo practicus para mí es justamente dentro de lo que es el ancho de inteligencia, es aquella persona que propone abrir el equipo o enredarlo más al equipo, ¿no? Y trabajar en redes conectivas. No porque el otro equipo nos vaya a traer la solución, sino para que tengamos más ideas para resolver esos desafíos. Por eso un poco jugaba con estos nombres, pero un poco las emociones que iban surgiendo en la medida que íbamos transitando este momento de que no podíamos avanzar. Claro, no, pero me encantó lo de homo nabus, homo capus. Está muy bueno. Vos le das un lugar muy importante a la intención, ¿no? ¿Cómo es este proceso para acercarnos a la intención, no perderla de vista y sin embargo también trabajar para adentro? ¿Cómo? A ver, yo creo que justamente para mí es la competencia número uno. Cuando hablamos de las competencias actuales para cualquier persona hoy, la intencionalidad, o sea, que es hacer que las cosas sucedan, ni más ni menos que eso. O sea, lo que pasa es que está la tentación de decir, bueno, yo tengo la intención de ascender, por decirte, pero bueno, estoy esperando que la suerte nada más. No, ¿Qué bueno, hay que hacer? justamente es parte de esto de la suerte intencional, ¿no? Es de que yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Me parece que lo principal es ser sincero con uno mismo, ¿no? O sea, mirarse al espejo. Muchas veces nuestros problemas o nuestra falta de intencionalidad tiene que ver con cómo le erramos de cabo a rabo con las expectativas. Las ponemos tan lejos a las expectativas que justamente no podemos ser intencionales, no podemos hacer que las cosas sucedan porque estamos pateando es como que nos salteamos 5 estaciones de subte, ¿no? Claro. Entonces,
para mí lo primero es cuando yo cuando estoy por plantear o por enfrentar algún desafío, es pararme, mirarme bien al espejo, ¿no? Y decir, bueno, teniendo en cuenta este desafío, ¿qué tengo y qué me falta para este desafío? Claro. Por otro lado me miro al espejo, pero también miro a la ventana, porque ese desafío es el que me pone a mí en decir, bueno, ¿a dónde quiero estar el día de mañana, ¿no? Entonces, ahí se genera un gap. ¿A dónde quiero estar y a dónde puedo estar? Claro. Entonces trabajo entre el puedo y quiero, ¿no? Para ir ahí a construir ese camino. Y en ese camino, en ese quiero y puedo, me parece que lo que es central, hay dos cosas que son fundamentales. La primera es mantener las ganas, ¿no? Yo le llamo las cosquillas en la panza o la adrenalina. Si uno no siente adrenalina es porque se tendría que preguntar qué le está pasando a uno que no siente adrenalina. Claro. Para ir atrás de un desafío que es donde quiere estar. Claro, o sea, debería ser un camino lleno de adrenalina. Sí. Y el otro punto es el desarraigo, vacunarse contra los desarraigos, ¿no? Eso me pareció muy interesante, porque uno desarraigo lo relaciona mucho con el el traslado más territorial, decir, me voy de una ciudad a la otra o de un país a otro. Pero vos tenés un concepto más profundo desde otro lugar. Totalmente, sí, que es soltar. Aquello que nos pasó y que no podemos resolver se suelta, lo pasado se suelta, pues llega un momento en donde no nos entra en el cuerpo, en las emociones, en el corazón, en la mente, todo lo que nos pasa durante los 80 años que vamos a vivir. Entonces me parece que está bueno aquello que no digo borrón y cuenta nueva, lo que digo es aquellas cosas que no nos suman, las soltemos. Esa es la vacunación contra el desarraigo. A ver, hablo yo, igual que vos, desarraigados los dos a los 17 años de nuestras casas. Mirá, ¿no? qué casualidad. Sí, claro, sí. Entonces, creo que ojo, a mí me parece que ese fue mi gran desarraigo. El resto de los desarraigos no me dolieron tanto como eso. No he tenido desarraigos de pérdidas. Claro, como una pérdida. Sí, de pérdidas familiares, por ello todavía no pasé por ese tipo de experiencias. Sí, de pérdidas de mi mejor amigo. Y es como que, lo digo como, creo que es como que me vacuné muy chiquito contra los desarraigos. Entonces, eso me permite poder actuar con un poco, tener más referencia, que realmente cuál es el dolor, ¿no? De desarraigarse. Entonces, todo el resto me parece, me parece bastante superficial comparado con aquellos desarraigos. Sí. Ahí es donde voy a soltar, dejemos, no larguemos. Porque también es cierto que está un poco de moda la palabra soltar. En el mundo de las terapias alternativas, del mundo de la autoayuda, está como soltar, ¿viste? Lo que pasa es que a mí me parece que el peligro del soltar, que no es el enfoque que vos le haces, pero el peligro en ese ámbito de la palabra soltar, es que uno se despreocupa o se desentiende de la responsabilidad que tiene, porque vos hablás mucho de todo lo que tenemos que hacer con nosotros mismos para poder responder a este desafío. Es así. Por eso justamente cuando te dije borrón y cuenta nueva, es parte de un texto que escribí que se llama Ni me hablen de borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque el borrón y cuenta nueva lo llevaba a varios casos, lo llevaba, no sé, al Mundial de Rugby con lo que nos pasó con los Pumas, a un presupuesto en una empresa que no funcionó bien o a una selección, a un proceso de selección de un chico que no le fue bien porque no quedó contratado. Si esos tres casos nosotros borramos, lo que tienen en común esos casos es que ninguno logró el resultado que se había propuesto. Claro. Entonces es como que cuando yo me miré por la ventana, ¿no? Y dije, quiero ir hacia ahí, creo que tengo todo, como le pasó a los Pumas, que muchos creíamos que, el objetivo era ser campeones del mundo, o una persona que quiere entrar a un puesto laboral y no lo logra, ahí se produce ese gap, ¿no? Entonces, ahora, si yo hago borrón y cuenta nueva y no aprendo nada de esa experiencia, eso es como que lo estoy mandando a un cajón que en algún momento me va a volver a venir. Totalmente. Entonces digo, para mí lo más importante del borrón y cuenta nueva, es decir, para el borrón y cuenta nueva lo hace una experiencia superadora que me tapa esta experiencia, pero que la construye en base a esta experiencia anterior. Claro. Que la reconfigura más que taparla. La reconfigura, porque todo esto se genera a través, las experiencias son la sumatoria de experiencias pasadas, que nos van generando historia y background y un montón de cosas, información contextual, porque se da en otro momento, y ahí vos le podés sumar el aporte de algún especialista, etcétera, pero así se genera el conocimiento. Yo agarré esta definición de conocimiento y dije, son las experiencias
las experiencias se construyen a través de viejas experiencias con con algunos ingredientes nuevos. Entonces, si yo hago borrón y cuenta nueva y mato todas las experiencias para atrás, cada una se construye sobre un papel en blanco. Sí. Vos también hablas de las herramientas que son necesarias para, hablas de un proceso que necesitamos desarrollar para enfrentar los desafíos. Y no me parece un detalle menor lo de las herramientas, porque implica ir a buscar, ¿no? Ayuda, aunque sea interiormente, ¿no? Desarrollar. Sí. ¿Qué es esto de las herramientas? ¿Cómo podemos hablar de las herramientas en este tema? Bueno, yo creo que herramientas hay un montón. El tema es cómo encontramos las herramientas adecuadas para el para qué de lo que queremos hacer. O sea, las herramientas siempre son el cómo. ¿Sí? Sí, claro. ¿No? Entonces, muchas veces, como somos prácticos, en realidad, nos sentimos bien haciendo las cosas, nos vamos atrás del cómo, pero el cómo no siempre nos va a llevar al para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, o el por qué. Ahí es donde automáticamente cambiamos las conductas, y yo propongo trabajar mucho más por la creencia. O sea, es como que nosotros estamos siempre en la conducta es el qué y el cómo, Yo digo, no, cambiemos el para qué, o deberíamos invertir la forma de razonar eso. Entonces digo, bueno, ¿por qué hacemos, o por qué hago lo que quiero hacer, o por qué quiero hacer lo que voy a hacer? Me lo pregunto varias veces y después busco el cómo, que está en el set de las herramientas. Pues las herramientas están disponibles. Y hoy en día con internet, hoy en día tutoriales de todo. Tenés tutoriales, tenés libros, cuanto curso se te ocurra. Conferencias como charlas como esta. Tenés un montón de entonces digo, pero pará. Primero me parece que es volver a los dos primeros pasos, ¿no? Que hablábamos recién dentro de esta secuencia. Primero, definamos el porqué de las cosas, ¿no? Y después veamos qué me falta dentro de esas herramientas para ir atrás de ese porqué. Ahí creo que muchas veces nos enroscamos muchísimo en el cómo, porque somos, qué sé yo, somos optimizadores de tiempo, ¿no? Y queremos solucionarlo, pero ojo que cuando vos invertís, tanto a nivel personal como a nivel grupal, en las empresas, hoy más que decirle a la gente cómo hacerlo, hay que decirle a la gente por qué hace lo que hace. Porque si no es muy difícil que la gente haga lo que haga. Sí. ¿No? Entonces, dentro de esas herramientas me parece que hay un montón de herramientas, hay un montón de metodologías, hay un montón de cosas que uno puede aprender. Lo que sí es importante, me parece, Mónica, que está bueno aclarar que son entrenamientos. O sea, estos son cosas que hay que entrenarlas. Claro. ¿No? Entonces, uno muchas veces... No es suficiente un tutorial. No es suficiente un tutorial, no es suficiente un taller. Entonces vos por ahí vas, tomás un taller, salís con todo, yo le llamo el efecto soda batida, ¿no? Salís con una efervescencia terrible y te chocas con la realidad y algo se salió de ese taller, que son muy vivenciales, la pasan bien, qué sé yo, todos tienen buenísima evaluación y decís, che, y acá cómo sigo, ¿no? Entonces... son cosas que hay que entrenarlas hasta que se hagan casi como aprender a manejar, hasta que vos dejes de pensar en que apretás el embrague y pones el cambio. Eso tiene que pasar a ser algo innato, pero hay que dedicarle tiempo. Para mí ese es el tema, o sea, es parte de la intencionalidad. Si uno no dedica tiempo, es como que se va a frustrar ante situaciones de que no va a poder resolver, básicamente porque recibe algunos estímulos de estas herramientas y le falta toda la parte del entrenamiento. Tengo que ir cerrando porque el tiempo nos está haciendo tirano hablando de tiempo. Pero yo quisiera preguntarte una cuestión de la que hablamos antes de comenzar esta entrevista y que es ineludible hoy en día en las discusiones de la potenciación de las personas, de las organizaciones. Y es este ámbito de la mujer, ¿no? ¿Cómo lo mirás vos? Porque... no pretendo una definición, porque bueno, cada cual lo va desarrollando como puede o como le parece. Ahora, ¿qué componente diferencial tiene para vos cuando trabajás con una empresa o con un grupo de personas que haya más o menos mujeres, o cómo asesorás vos a un gerente que tiene mujeres o a una gerenta? Bueno, sí, son muchas preguntas. En mi casa...
debo decir que tengo 4 hermanas mujeres, así que... ya viniste de chico, sí, entrenándote. Sí. 2 varones y 4 mujeres. Qué bueno. Gracias, mami. Pero bueno, no, a ver, hay un montón generalmente no pasan por el tema de capacidades ni muy lejos. O sea, me parece que la mujer en el manejo de equipo tiene mucha más piel, o sea, mucho más... No quiero decir empatía porque muchas veces digo empatía y ya la gente con este tema de todo el mundo habla de la empatía, baja las orejas como el burro, pero... Claro, es otro término que se generaliza. La polisemia. Estamos enfermos de polisemia. Bueno, sí. No, a ver, yo creo que básicamente en el trabajo individual no hay diferencias, por ahí hay algunas cuestiones más de formas, ¿no? Yo le puedo hacer, o sea, le puedo tirar una chambonada a un hombre que en cierto modo soy muy respetuoso de eso, más allá de la confianza que tengamos con las gerentes, hay cosas que no van. Pero yo rescato de básicamente el tema de la mujer, bueno, el tema de las capacidades, el tema del manejo de la gente, el tema del detalle, el enfoque en el detalle, y hay algo que a mí me genera, o que yo veo en las empresas, que en realidad muchas veces, ¿qué pasa? Un dueño de una empresa o un gerente general nos llama y nos dice, quedó embarazada claro, Lucía, la gerenta financiera de la empresa, ¿qué vamos a hacer con los 90 días de licencia? Y en realidad lo que yo le digo muchas veces a ese gerente es que los 90 días es lo de menos. Nos tenemos que preocupar por cómo va a volver a la empresa, porque muchas veces no vuelven directamente. A ver, le está pasando ni más ni menos que ser madre, ¿no? Claro, entonces es una transformación, muy poderosa. Tan poderosa que para mí los 90 son anecdóticos. El tema es, ha habido muchísimos casos en los cuales personas con un potencial de carrera, mujeres con un potencial de carrera impresionante, decidieron, después de ser madre, ni más ni menos que eso, ¿no? Y lo digo, claro, decidieron no volver a trabajar. Sí. Entonces, me parece como que es todo un tema, ¿no? A ver. Ahora, la licencia para hombres también se extendió. Sí, sí, pero la experiencia es otra. Es otra. Y no tengo una forma distinta de trabajar. Lo que te mencioné fue qué diferencias más sutiles puedo encontrar entre trabajar con un equipo. Sí veo que son menos, siempre son menos. Qué bárbaro, eso sigue habiendo, ¿no? Sí, una falta de equidad, digamos. Pero bueno, hay que trabajar para eso. Pero me llamó mucho la atención eso. O sea, muchas veces la primera reacción es, quedó embarazada, son 90 días de licencia, ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? Y yo le digo, bueno, muchachos, esos 90 pasan rápido, pensemos si vuelve, y no solamente si vuelve, cómo vuelve. Claro, porque muchas veces también nos ha pasado gente que se reincorporó y que no se sentía, o sea, o era más sensible o estaba más preocupado por otro tema. Entonces, me parece que ahí hay un tema de contención muy importante en todo este tema de la mujer, de la maternidad, y eso me parece que es. Y después por otro lado, no lo habíamos hablado, pero me pareció buenísimo. Y el otro día, trabajando por una empresa que tiene 80% de millennials, como para, o sea, es bastante, empacharse. Estaba buenísimo. Tenemos que hacer una búsqueda, y yo propuse poner una búsqueda de profesionales de 50 años para arriba. Y tuvimos un montón de currículum y contratamos una persona de esa edad, justamente un poco para balancear este tema, y en algunas cuestiones que está buenísimo, en otros temas me parece que está bueno balancearlo. Y por otro lado, lo que me generó fue una búsqueda rara, porque hubo que poner un límite de edad. Muchas veces vos decís no superar tantos años, en este caso era de tantos para arriba, no era, creo que de 45 hay muchísima gente buscando trabajo de esa edad, y hay gente recontra remil capacitada en ese tema. Claro, entonces, hasta me parece como para tirar un ancla adentro de una organización muy joven, ¿no? El tema es dónde la estamos metiendo a esta persona, ¿no? Claro. Bueno, hay que irle con la verdad, pero un poco en tono de broma, pero hablando en serio, fue una muy buena experiencia, primero porque por lo que fue cada conversación sobre la historia de todas estas personas,
después por los motivos por los cuales se quedaron sin trabajo o que querían cambiar de trabajo. Y después hay un montón de gente disponible para esas cosas. Bueno, eso me llamó la atención y estamos buscando específicamente mujeres mayores de 50 años para desempeñar un puesto vinculado con el tema de la contabilidad de una empresa, y la verdad que fue una experiencia muy interesante en cuanto a la búsqueda en sí y al resultado. Claro, mira qué interesante. Bueno, Diego, tengo muchas cosas para preguntarte, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Me contaste que estás preparando tu libro. Sí, estoy empezando a escribir. La verdad que estoy en una etapa de mucha producción de escrituras. Estoy dedicando bastante tiempo. En paralelo estoy con la tesis, así que hay veces que no sé si... La tesis doctoral encima. Que no sé si estoy escribiendo la tesis o estoy escribiendo... sí, es parte de esta idea de poner todo esto disponible de una forma un poco más ordenada. No sé si el libro va a ser ordenado, pero va a estar todo dentro de un mismo tomo. Claro. Aunque creo que por ahí no, también por ahí podemos innovar con ese tema. Pero sí, yo estimo que para fines de 2020, principio de 2021, vamos a hacer lo posible para ya tenerlo listo el libro. Buenísimo. Diego, otra cosa que me quedó pendiente y será para otro encuentro es las condiciones que ofrece este país en particular, ¿no? Para desafíos de innovación, tanto en las empresas como en las personas, ¿no? En el Estado, en la sociedad civil. Es un tema que me encantaría que alguna vez hablemos. No hay problema. Excelente. Cuando quieras, las veces que haga falta. Buenísimo, Diego, muchas gracias. No, buenísimo, gracias Mónica por el espacio. Bueno, y seguimos charlando. Seguimos, muchas gracias.